seguimos con nuestro siguiente panel, INE, la formalidad documental. Las estadísticas de hombres trans que buscan la formalidad documental e ingresar al privilegio masculino es mucho mayor al de las mujeres trans. El INE es precursor en la identificación no binaria. El único instituto en el mundo que tiene este protocolo acaba de superar uno de los mayores retos de su historia en las pasadas elecciones del 6 de junio. Para conducir este panel hemos invitado a Mario de la Rosa, líder de medios de comunicación. Mario es creador de Nación 321, la mejor startup de noticias de México y segunda en América Latina según la Asociación Global de Medios WAN-IFRA. En 2018 ganó el Elliott Award de líderes mexicanos al mejor creador de contenido digital noticioso de habla hispana y el Reel Latino de Campaigns and Elections al mejor sitio político electoral de América Latina. En 2011 creó ADN Político en Grupo Expansión, sitio reconocido por el Nieman Lab de la Universidad de Harvard como una de las plataformas que sacudieron la cobertura electoral de 2012 en México. En 20 años de trayectoria ha dirigido el contenido de marcas digitales e impresas en Grupo Expansión, CNN México, la revista Quién y el periódico Reforma. Les pido un aplauso para el INE que tenemos aquí y a Mario de la Rosa. Bienvenidos. Gracias, Ernesto. Muchas gracias. Gracias. Gracias por esa presentación. Yo dije, ¿dónde está esa persona a la que están presentando? Muchas gracias. Gracias, Ernesto, por la invitación, por la presentación, por todo. Vamos a estar aquí con los amigos del INE, que yo les voy a pedir un aplauso para ellos, porque si de alguien nos sentimos orgullosos ahorita es del INE. En las instituciones mexicanas. Me voy a quitar, no hagan esto, me voy a quitar el cubrebocas tantito, tengo media vacuna, así es que creo que ya puedo estar un ratito aquí. Mónica Páez, bienvenida. Bravo, aplausos. Mónica, que es coordinadora de proyectos académicos en la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE. Licenciada en Economía por la UNAM, egresada de la licenciatura de Ciencia Política por el ITAM, especialidad en Economía y Género por la UNAM, o sea, no crean que es una improvisada. Ha laborado en diversas instituciones públicas, Suprema Corte de Justicia, en el CONAPRED y obviamente en el INE. A lo largo de su carrera profesional ha realizado diagnósticos y análisis normativos y estadísticos que le han permitido desarrollar políticas y programas en materia de derechos humanos, igualdad de género y no discriminación, que todo eso ahorita nos va a traducir qué es. Bienvenida, Mónica, gracias por estar aquí con nosotros. Bravo. Mariana Mercado. Bienvenida, Mariana. Bravo, aplausos para Mariana. Subdirectora de Desarrollo Pedagógico de la Capacitación Electoral de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Ciencias de la Comunicación en la UNAM. Pertenece al Servicio Civil de Carrera del Instituto Nacional Electoral. Tiene amplísima experiencia en el diseño y gestión de proyectos en materia de capacitación electoral. También, Mariana, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Love for All. Omar Padilla, bienvenido. Bravo, aplausos a Omar Padilla, jefe del Departamento de Evaluación de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, una área importantísima del Instituto Electoral, profesor investigador en temas de políticas públicas, del desarrollo social para la región de América Latina, licenciado en Economía, maestro en Urbanismo y doctorado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Doctor, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros y cuenta con una experiencia en el sector público amplísima. Bienvenido. Gracias, Omar. Gracias. Y tenemos también al maestro Juan Gabriel García Ruiz. Bienvenido, maestro. Gracias. Director de la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores, secretario de la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores, maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, maestro en Procesos e Instituciones Electorales por el Instituto Nacional Electoral, miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional, 1000 cursos, 1000 capacitaciones, 1000 proyectos que han sido en beneficio de la ciudadanía en México y también un conocido de Love for All porque ya hemos estado juntos en la edición 2019 de este festival, de este encuentro que tenemos cada año gracias a los patrocinadores, a Ernesto y a todos los organizadores. Pues gracias a todos, de verdad. En este momento, en este país, donde no vamos a hablar de chairos y fifís aquí, porque no se trata de eso, ni de conservadores y liberales, pero todos sabemos que en México, en este momento, tenemos
un reto enorme en cuanto a qué país queremos. Y si de una institución estamos orgullosos porque funciona a pesar de los vaivenes políticos, es el INE. Entonces yo estoy muy honrado de estar aquí con ustedes. Les agradezco mucho. Me voy a sentar para que podamos empezar a platicar. Me siento un poco Pedrito Sola o Pati Chapoy aquí en la sala. Pero vamos a hablar hoy de un tema súper importante que tiene que ver con las cosas que ha hecho el INE más allá de organizar elecciones. De repente los políticos tienen la mala costumbre de pensar que el INE solamente sirve para organizar elecciones. Entonces hay uno que otro que dice, pues ¿qué hacen, no? El resto del tiempo, ¿qué están haciendo cada 3 años? Tienen mucho presupuesto, no hacen gran cosa. ¿Por qué piden más y no pueden hacer consultas a discreción, ¿no?, de los políticos? Y la verdad es que el INE, este INE en particular, siempre, pero esta institución que al fin y al cabo se trata de ciudadanos como nosotros, organizando sí las elecciones, pero también siempre con un paso adelante en cuanto a lo que tenemos que ser y hacer como sociedad. También se ha preocupado en particular en estas últimas fechas, en estos últimos años, por diferentes asuntos que tienen que ver más allá de la elección en sí, más allá de la identificación para ir a votar por uno o por otro, en cómo avanzamos como sociedad, cómo mejoramos la manera en la que nos vemos a nosotros mismos y en la que cerramos las brechas de desigualdad, de discriminación y de esos grupos que culturalmente han estado, pues digamos que en el olvido, en la zona marginal, como diría Salvador Novo, ponerlo marginal en el centro. Y dentro de eso ha habido muchas acciones que ha hecho el INE. Por ejemplo, las candidaturas para mujeres, que en este año fueron paritarias, ¿no?, que se buscó que hubiera una igualdad de candidaturas y de gobiernos de mujeres, igual que lo hay en hombres, esto que se llama las acciones afirmativas. Yo voy a tratar en este panel de no clavarme con conceptos que pueden ser muy complejos o medio inentendibles, legaloides, no porque no los respete, sino porque es muy importante que tomemos conciencia de qué es lo que hacen estos ciudadanos que están aquí enfrente de nosotros para mejorar la forma, insisto, en que la sociedad se está desarrollando en México. Y una de esas cosas que está haciendo el INE en su conjunto, todos los ciudadanos que están aquí, en este lugar, en este día, pero también todos los días trabajando en el instituto, tienen que ver con cómo avanzamos como sociedad para reducir las brechas de desigualdad, de discriminación, de entender a la sociedad tal cual es, de dejar de pensar que la sociedad tiene que ser monolítica, que no hay diferencias, que no podemos dar un paso adelante. Entonces, dentro de esas cosas, dentro de esas acciones afirmativas, ¿quién me quiere explicar qué son las acciones afirmativas? Porque es un concepto que se escucha mucho en todos lados y dicen, es que vamos a obligar a que las candidaturas sean el 50% mujeres, no sé qué, y siempre hay un misógino que sale a decir, no, pero bueno, pues lo que importa son los talentos, los hombres pueden competir, ahora me están discriminando por ser hombre, ¿no? Y entonces no se entiende el concepto de las acciones afirmativas. Pongo el ejemplo de las candidaturas, no porque vayamos a clavarnos en eso, pero porque es una manera fácil de entender cuál es la razón de que exista una acción afirmativa, qué es, y cómo eso se lleva a lo que nos trae esta mañana aquí, que es a también entender a la diversidad sexual dentro de estas acciones afirmativas. Claro que sí, Mario. Pues una acción afirmativa es una medida temporal, es decir, se busca adoptarla en cierto momento, pero que en algún momento sea necesario, o ya no sea necesaria más bien, y la podamos retirar con tal de poder romper esas estructuras que logran, o más bien imposibilitan a las personas ocupar ciertos lugares. La paridad ya no es una acción afirmativa, ese es un principio constitucional. Un ejemplo de acción afirmativa, por ejemplo, sería la prioridad de paso en las casillas a las personas con discapacidad a fin de que no tengan que permanecer largo tiempo en la fila de espera. Entonces se adoptan estas acciones afirmativas para darle prioridad de paso considerando sus condiciones. Entonces, obviamente,
lo que se busca es igualar las condiciones de todas las personas. No podemos esperar que una persona con discapacidad pase 30 minutos de pie en una fila de espera. Entonces, ese es un ejemplo de una acción afirmativa. Nada más para precisar esta cuestión que tú Perfecto. bien Entonces, refieres. ¿cómo estas acciones afirmativas se llevan al terreno de la diversidad sexual? ¿Qué está haciendo el INE en este momento para que todos entendamos, sobre todo en términos de expresión de género, los trans, las personas trans que han estado sufriendo durante muchos años, no solo en México, sino en todo el mundo, acerca de cómo identificarse, cómo existir dentro de una sociedad que no los entiende, que los rechaza, que los discrimina, etcétera, pero que también a la hora de ejercer los derechos al voto, por ejemplo, o a la identificación en una institución, pues se ven ante la barrera de no poder pues identificarse correctamente o no poder ejercer su derecho al voto, a veces porque culturalmente las personas que están encargadas de hacer un trámite con ellos, de verlos, de tratar de darles ese espacio que como ciudadanos todos nos merecemos, pues no tenemos la cultura adecuada para que podamos entender esas diferencias, pero que son diferencias que al fin y al cabo nos hacen iguales como ciudadanos a todos, ¿no? Entonces, ¿quién me puede explicar lo que está haciendo o lo que hizo el INE, en particular en estas elecciones, pero en los últimos años, para que esto sea una realidad, para que podamos quitar el estigma y el obstáculo social a las personas cuya naturaleza se expresa en un género distinto a aquel con el que nacieron? ¿Quién nos explica? Por favor, maestro. Sí, gracias Mario, y por cierto, gracias por la bienvenida, como bien dices, pues espero que nos hagamos asiduos viéndonos en este tipo de foros. Sí, me parece, cada año por lo menos, exacto, si los organizan más seguido, venimos correcto, más seguido. venimos más seguido, sí. El problema es importantísimo este tipo de foros, de festivales, donde no solo sea un lugar donde recreemos lo que somos y lo que intentamos lograr como sociedad, sino también un momento para festejar, porque creo que aunque siga habiendo problemas para lograr una sociedad más inclusiva, pues hemos dado avances importantes. Y yo traía una presentación, pero siguiendo el ejemplo de... La verdad es que la voy a poner y la voy a dejar, pero voy a seguir tu ejemplo de tratar de hacerlo más liviano y lo voy a platicar sin ellos, aunque lo voy a poner. A ver, el Instituto Nacional Electoral ha hecho muchísimas cosas para buscar la inclusión de nuestra sociedad. Como bien dices, el INE no hace solamente elecciones, su antecesor el IFE no solamente hace elecciones o organiza elecciones, que es una parte compleja, que se requieren perfiles técnicos para realizarlos y que por cierto es grande en muchos sentidos, porque después somos mal comprendidos en términos de los requerimientos presupuestales, ese tipo de cosas. Siempre hay debates sobre ese tipo de cosas, pero la verdad es que se tiene que desplegar una estructura de personal como de recursos para lograrlo. Pero a veces se nos olvida que también es una organización que garantiza derechos, ¿no? Y que busca la manera de que toda la ciudadanía de manera igualitaria pueda acceder a ellos. Entonces, yo estoy en el Registro Federal de Electores, nosotros entregamos la credencial para votar y esta credencial tiene una dualidad muy importante porque sirve en efecto para acudir a los comicios, ahora vamos a acudir a una consulta popular y después no sé qué otras cosas vamos a acudir para hacer. Va a haber mucha actividad. Mucha actividad. Pero también se ha convertido esta credencial en el medio primigenio de identidad de las mexicanas y los mexicanos. Y en ese sentido, al antro, por ejemplo. para todo, exacto, eso iba a comentar, porque el hecho de garantizar la identidad tiene implicaciones más profundas, porque garantizar ese derecho te permite que puedas acceder al ejercicio de otros derechos. Y entonces es muy importante, digamos, eso que se hace en esta parte del Instituto Nacional Electoral. Y ya entrando, digamos, en materia, nosotros hemos buscado la manera de que podamos permitir a la ciudadanía que se identifique con el género que prefiera, ¿no? Tenemos dos maneras, una jurídica y, digamos, otra de facto. Creo que las dos son muy importantes, porque los datos, digamos, que van en la credencial, el nombre, el sexo, pues tiene que consignarse en el documento lo que nos dice
la autoridad que otorga originalmente la identidad como mexicanos. Es decir, para ponerlo en español, quienes pide las cartas de nacimiento, en su caso, quienes pide cartas de naturalización. Y entonces, para poder incorporar esa información en nuestra credencial, pues necesitamos, por supuesto, que lleguen con ese documento oficial. Y si alguien pretende cambiar su identidad de género, pues necesitamos que se consignen este documento oficial. Y lo hacemos sin problema. Platicamos un poquito antes de la reunión. Seguimos teniendo un problema como sociedad porque solamente 3 entidades en sus legislaciones tienen consignado esta posibilidad. Pero desde 2005 que establecimos un protocolo, que aquí los compañeros que seguramente podrán hablar más de él, para atender a este grupo que es una pena decirlos, pero sigue estando en condiciones de vulnerabilidad en nuestra sociedad, pues puede hacer este tipo de trámite. Pero ya tenemos desde 2005 pues 13,000, un poquito más de 13,000 casos donde hemos cambiado sexo y nombre o solo el sexo. A ver, explícame eso. 13,000 mexicanos han correcto. solicitado o han determinado que su credencial de elector, que su identificación, aparezca, ¿de qué manera? Sí, con la nueva identidad de género. La nueva formalmente. identidad de género. Es correcto. Entonces, hay algunas variantes ahí en el procedimiento, porque también tenemos otra posibilidad, que es que el dato que aparece en nuestra credencial que refiere a nuestro género, a nuestro sexo, ¿no?, puede o no aparecer en la credencial. Okay. Es decir, para que se corresponda, porque cuando no se hace jurídicamente, déjame entrar en la otra parte, porque sí, puedo ser desordenado y puede no entender esa otra parte. La otra posibilidad es que no se haga un cambio de identidad formal en el documento, pero que sí físicamente represente tu identidad de género. Sí, mi expresión de género, mi identidad es distinta a la que está consignada jurídicamente. Consignada porque, o sea, no nos vamos a meter en el terreno de cómo deben o no ser las cosas, simplemente la expresión de mi imagen es distinta y entonces alguien podría confundirse ante eso. Es correcto. Entonces yo decido que mi expresión de género quiero que esté clara y aclarada en mi documento. Exactamente. Entonces, en el registro de electores, y tenemos programas permanentes de capacitación para que nuestros operadores en los módulos donde se hacen este tipo de trámite tomen la imagen de la persona tal y como ella se quiera representarse, ¿no? Su identidad de género. Lo único que les pedimos, digamos, es un asunto de otras características técnicas. Para captar sus biométricos, pues les pedimos que lleven el rostro descubierto, pero de ahí para allá, digamos, porque es un documento, lo que vamos a pedir, reitero, no solamente es un documento para votar, sino es uno que reconoce tu identidad y que te da esa personalidad frente a otras instancias públicas y privadas. Entonces es importante eso, pero de ahí para allá, en el registro de electores les tomamos la imagen a la ciudadanía como ellos indiquen. Y eso no tiene nada que ver con documentos jurídicos, ni tienen que acreditar absolutamente nada. Tal y como llegan, así los tomamos. Una persona que haya nacido con un género determinado por las características físicas con las que nació, pero que su identidad sea otra, no tiene que dar explicaciones a la hora de ir a tomarse una foto para sacar su credencial de elector. ¿O sí? ¿Cuál es la forma en la que tendría que aproximarse una persona así? Porque imagínate lo difícil, no nos lo tenemos que imaginar en esta comunidad. Hay muchas personas que sufren el tormento todos los días de tener que dar explicaciones, primero a sí mismos, a la familia. Ya hablábamos hace rato de la culpa, ¿no? O sea, todas estas cosas que son terribles a la hora de enfrentarse a una situación que debería de ser natural y debería de ser fácil, pero que no es así, ¿no? Entonces, todavía, además de eso, tengo que enfrentarme a ir ante el INE y sacar mi credencial de elector que me identifica para trámites, para efectos legales, y entonces tengo que dar explicaciones. Hoy no tengo que dar explicaciones. En el INE no, en el registro de electores ninguna. Y de hecho, reitero, nosotros damos capacitación a nuestro personal para que se conduzcan adecuadamente con las personas que cuando ven el documento identifican que no es el estereotipo que tenemos con el otro sexo. ¿Cómo se da esa capacitación? A las personas, a los funcionarios del INE que tienen que enfrentarse a esto. También tiene que haber una forma de
hacer que esta cultura permee entre los mismos funcionarios del INE, porque obviamente todos tenemos una cultura que nos hace no entender bien las cosas, ¿no? De primera instancia. Pero fíjate que es más o menos sencillo. Digo, la respuesta fácil es decir, pues, armamos manuales, videos y transmitimos, digamos, ciertos conocimientos para condicionar algunos comportamientos de nuestro personal en los módulos. Pero la verdad es que es relativamente sencillo y por cierto, agradezco tu presentación respecto a la institución en la que laboro, pero el personal del INE tiene una mística, en principio, de respetar las libertades de las personas. Entonces, la verdad es que, por cierto, y voy a hacer un comentario que a lo mejor está fuera de lugar, por eso de repente nos resulta un poco hasta chocante, incomprensible, que se polarice tanto, digamos, la vida pública. Es el juego de la política, pero somos ciudadanos organizándonos mejor y ya. Eso es lo que somos. Y el INE es una institución hecha de ciudadanos comprometidos. Yo lo que quiero decir es que... Bravo. Gracias. Muchas gracias. Los políticos van y vienen, hoy están unos, mañana estarán otros, pero el INE permanecerá y para eso estamos los ciudadanos unidos. Correcto. Sí, es correcto. Muchas gracias. Y qué bueno, porque el INE se construye con la ciudadanía, si no es con ella es difícil que tenga los resultados que tiene. Pero regreso, digo, esa digamos es la posición de nuestro personal. Nosotros no hacemos diferencia, no solamente hacia este grupo, sino no hacemos diferencia frente a grupos indígenas, sobre gente de pueblos originarios, frente a grupos afromexicanos, ni pobres ni ricos. No tenemos diferencia. Entonces eso facilita mucho porque como dirían en el pueblo del que vengo, eso se toma de la ubre materna, ¿no? Eso se comienza, y cuando llegas al INE comienzas a brevar de esa sensación de respeto de libertades, reitero. Pero ya en lo particular, pues bueno, les mandamos mensajes a nuestros compañeros, primero para que no hagan un cuestionamiento, reitero, independientemente del documento jurídico que les presentan, porque los ciudadanos tienen que presentar al menos 3 documentos, el acta de nacimiento, una credencial con fotografía y un comprobante de domicilio, pero no pueden hacer juicios, ¿no? Y les pedimos que no hagan un solo juicio respecto de lo que consignan, reitero, en el documento jurídico con el estereotipo que tenemos de ciertos géneros o cómo deberían de presentarse en el estereotipo de géneros. Les pedimos que a la gente les hablen por su nombre, más allá de que también del estereotipo de cuáles son hombres femeninos o son masculinos, les decimos, no les hablen por sus apellidos, háblenles por su nombre. La gente se llama como se llama y aparenta como quiere que aparentar. Cosas de esas características lo hacen relativamente sencillo. Tenemos muy poquitas quejas de algún tipo de comportamientos, de discriminatorios, de maltrato por esas características. Ahí deberían de dar esas capacitaciones a toda la sociedad. Oye, ¿qué falta nos hace? Ya nos dirán, porque también en capacitación se han hecho labores importantes, ¿sí? importantes. Por favor, para ese sentido. Pero vamos, ese es el sentido. Ahí no traigo datos porque precisamente porque no los discriminamos, no registramos los casos, digamos, donde la imagen que pretenden tener de género o con la que se asumen las personas, pues nos llevamos consignado un récord de esa circunstancia, precisamente porque creemos que no debemos de consignarla, porque la gente y las personas tienen que mantener su identidad de género que prefiera, la que en el ejercicio de su libertad, y nosotros no hacemos más que registrarlos con esas características. Entonces, creo que se hace un buen trabajo. Ojalá, de nuevo, las autoridades de otras las entidades que faltan reconozcan estos derechos, y otros que están aparejados, ¿no? Pero que ya tienen que ver no con la identidad, como la posibilidad de matrimonio, de adopción y este tipo de cosas. Pero mientras nosotros con eso trabajamos, o sea, nos va muy bien. A nivel federal, independientemente de que las legislaciones locales expidan documentos que tengan la expresión de género que las personas decidan tener, digamos que a nivel federal lo que el INE sí puede hacer es decir, a ver, en tu credencial de elector tienes 3 opciones para aparecer en cuanto al sexo que quieres mostrar dentro de tu credencial, ¿no? Una es hombre, otra es mujer y otra es que no aparezca ninguna de las dos. O sea, no hay todavía, desgraciadamente, por esto que comenta el maestro, la opción de que pueda yo hacer la precisión específica de alguna identidad que no sea alguna de estas binarias, ¿no? No puedo hacer una expresión no binaria. Sin embargo, puedo decidir que no aparezca ninguna de las dos opciones. Es correcto, es correcto. Okay. Entonces, para que todos sepamos que a la hora de
de que alguien que esté en este salón o alguien que tenga alguna persona que esté en este conflicto de cómo hacer expresar su identidad a través de los documentos, pues es una opción más o menos como la que sucede con las direcciones postales, ¿no? Que puedo decir si mi dirección aparece o no aparece en la credencial y tengo la libertad de hacerlo. Exactamente, porque estas definiciones que toman, y tocas un punto importante, tienen mucho que ver con las condiciones particulares de cada persona, ¿no? Para algunos es importante mantener el dato de sexo para hacer sus trámites y con quien se interrelaciona, digamos, socialmente, reitero, con instituciones públicas o privadas. Para otros es preferible mantenerlo oculto o no visible, pues para que no sufran actos de discriminación, porque pues, desgraciadamente en nuestra sociedad todavía hay amplios márgenes de esa conducta. Bueno. Igual que con el domicilio, algunos deciden ocultarlo o que no, reitero, no parezca visible, pues para efectos de seguridad, ¿no? Porque pues ahora siempre nos pasa que nos puedan robar la cartera, bueno, o la podemos extraviar y se puede hacer mal uso de ello. Entonces, algunos prefieren no hacerlo. A otros prefieren mantenerlo y por eso el INE trata de dar opciones siempre para que pueda decidir la propia ciudadanía, porque para algunos es muy importante que parezca su domicilio, pues de nuevo para hacer trámites de cualquier tipo. Entonces, reitero, nosotros abrimos alternativas. Que la gente tenga la decisión, ¿no? Y la libertad de hacerlo. Es correcto, eso es lo más importante, digamos, como en el fondo del tema, lo que hace el INE es dar todas las alternativas, ¿no? Para que en principio la ciudadanía que quiera votar vaya a votar, la que no, y después para el ejercicio de derechos. Es que el INE es una institución de avanzada, o sea, si tanto nos estamos peleando todos los días de que nos la pasamos viendo al pasado, ¿verdad? Y que en lugar de ver al futuro todos los días estamos viendo si los de antes fueron los culpables de lo que pasa ahora y que si lo que pasa ahora también es culpa de los de antes, ¿no? Y mientras eso pasa, mientras la vida va pasando por ahí, el INE está preocupado por ir un paso adelante. O sea, cuando hablamos de estas cosas parece que fuera muy sencillo tomar la decisión de decir, bueno, pues claro, es obvio, la libertad. Pero ¿cómo se llega a esto? O sea, ¿cómo llegamos a que esto sea una realidad? Tampoco es algo sencillo. O sea, también es algo que tiene que ver, sí, con cuestiones políticas, con cuestiones culturales, con cuestiones sociales, pero también a nivel de organización dentro del propio instituto. Hay que seguir un montón de protocolos o de formas en las que paulatinamente se va definiendo hacia dónde queremos llegar. ¿Qué pasa dentro del INE para poder llegar a estas situaciones en las que ya podemos presumir que tenemos esta circunstancia? ¿Quién me cuenta? Cuento. Ya, el experto en protocolo. Mi nombre es Omar Padilla y agradecemos mucho la invitación. Gracias. Quisiera hacer el símil de lo que acaban de comentar mis compañeras y compañeros, de lo que ocurre a nivel nacional a lo que ocurre al interior. Sí. A nivel nacional, lo que hace el instituto no es solo buscar que votemos, lo que procura es el derecho a hacer política, a participar en política. No solo es ir a votar como persona trans y tener el respeto a mis derechos, sino además poder participar en una elección popular, tener el derecho a ser votado. A votar y a ser votado. Ajá, así es. Y eso es muy, muy importante. Y no solo que ya termine participando en la elección, sino además cuando la persona trans ocupe, no estoy un ejemplo, ocupe un puesto popular, de elección popular, lo puede ejercer también con la libertad, sin discriminación, sin violencia. Entonces también son otros momentos en que el instituto participa, digamos, en la vida política. Nuestro interés sería fundamentalmente garantizar el derecho a la participación política. Y la participación política tiene muchas expresiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, cuando preguntaban lo de las acciones afirmativas, se hicieron una serie de medidas al respecto y hoy podemos decir que 65 personas, 12-13% de la próxima Cámara de Diputadas y Diputados tendrá personas trans, indígenas, con discapacidad, afromexicanas o migrantes, o que viven en el exterior. Entonces, es una cosa muy importante. Si el Congreso es la representación de la sociedad mexicana, no puede ser la representación de los partidos o de los políticos o de quienes ellos quieran poner. Tiene que ser una representación real, incluso de estos grupos que tradicionalmente han sido relegados, que no hay ninguna razón si lo vemos desde el punto de vista de avanzada que tienen ustedes, pero que todos como mexicanos sabemos que esos grupos han sido
tradicionalmente utilizados para fines políticos, pero no necesariamente representados para, pues, dar para tener la misma posibilidad de dar un voto a favor o en contra de una iniciativa, por ejemplo. Claro, y ahora están ahí, Y ahora sí, están bueno, esos qué bueno. representantes y hay que pedirles una agenda al No estamos respecto. tan mal políticamente en México, ¿no? Hay que pedir una agenda, Sí. ¿no? Sí. A estas y a estas personas que están dentro de la Cámara de Diputados próxima, pedir una agenda, políticas públicas para los sectores que fueron elegidos, ¿no? Y eso que está hacia afuera, en el interior del instituto no podemos ser candiles de la calle y oscuridad en la casa. Y lo cierto es que también el instituto tiene retos al interior. Sí. Necesita lograr la paridad en los cargos altos, magos, Sí. medios, ¿no? Entre mujeres y hombres. Sí. Es algo que tenemos que hacer. Algo que también tiene que ocurrir al interior del instituto es reconocer la diversidad de personas, ¿no? Hace un rato te decían la biodiversidad dentro del instituto, también Sí. sería muy importante reconocerla. Y bueno, se ha diseñado el instrumento del que les quiero platicar, Sí. se llama o lo titulan Protocolo para garantizar el derecho a la no discriminación por identidad y expresión de género de las personas que laboran en el Instituto Nacional Electoral. Básicamente tiene muchos elementos, pero serían dos. El primero es que así como afuera no pedimos, no exigimos que la cuestión se corresponda de la credencial con tu identidad física, también al interior del instituto. La credencial, las personas pueden asumir la identidad que deseen. Si hay un cambio en el acta de nacimiento, el instituto va a hacer todo lo necesario para garantizar que ese cambio se traduzca en la nómina, etc., o en los distintos elementos que componen el registro, los sistemas de información. Si no hay todavía un acta de nacimiento o un registro como tal, sí se permiten una serie de situaciones, ¿no? Como les decía, la credencial, el uso de los baños, ¿no? De los sanitarios, que es algo muy importante, en fin, esas medidas al interior del instituto. Y además tenemos que trabajar cada año con concientizarnos, sensibilizarnos, porque aunque yo esté en una unidad de género, debo reconocer que es cultural y que todos los días es un trabajo que hay que hacer una y otra vez, porque querámoslo o no, somos una sociedad que discrimina, desigual, y de una u otra manera tenemos que hacer todos los días ese esfuerzo. Tenemos que reconocer, tenemos que vernos al espejo todos los días para darnos cuenta de en qué vamos a mejorar. Tampoco se trata de criticarnos o de acusarnos entre nosotros porque tú no estás hablando con cierta propiedad de todas estas expresiones. Bueno, simplemente es todos los días darnos cuenta de la posibilidad que tenemos de aprender algo nuevo, ¿no? Entonces, internamente también lo están haciendo ustedes. Así es. Entonces, ese es el objetivo, sensibilizarnos, la capacitación, ¿no? Una coordinación ahí al interior, y hay muchos retos, ¿no? Que tenemos que Retos, avanzar. cuando dices retos, ¿te refieres a resistencia de la gente dentro del instituto, Sí. fuera, o No, de qué tipo de retos? al interior y fuera también. Es decir, no podríamos decir que solo afuera hay retos, ¿no? Sí. Y que al interior de una institución no hay obstáculos. También los hay, ¿no? Sí. Administrativos, jurídicos, de nuestro propio comportamiento. Pero lo importante es que el INE está consciente de eso. En el INE estamos conscientes de eso y hay personas que al interior del instituto, somos 19,000 personas a nivel nacional trabajando. Entonces imagínense el tamaño de esa institución, Claro. Y el reto que eso implica. Bueno, qué bueno que 19,000 personas en este país están trabajando para que todos los millones que estamos todos los días tratando de que las cosas mejoren, porque yo creo que todos los ciudadanos al final lo que queremos es un país mejor independientemente de qué lado esté uno dentro del espectro político y estas cosas, ¿no? Pero es bien importante que ustedes estén haciendo eso. Ahora, tampoco es tan sencillo decir, nosotros tenemos conciencia, nosotros vamos a trabajar internamente, vamos a tomarnos de la mano y vamos a entender que esto pues simplemente de manera mágica por un protocolo se va a dar, ¿no? O sea, al fin y al cabo hay que hacer un montón de cosas que tienen que ver incluso con las campañas de difusión, con normalizar las cosas, ¿no? Porque a veces nos pasa, siento, que nos clavamos en pensar que las cosas deberían de ser de cierta manera, pero entonces juzgamos que no sean así, ¿no? Sin darnos cuenta de que hay un camino entre el deber ser y el ser, y que entonces, ¿cómo le hacemos para llegar a eso? ¿Cómo le hace el INE para entonces
ya estar consciente de eso y ayudarnos a los seres humanos que a lo mejor no estamos conscientes de la distancia o la diferencia entre ser o no ser discriminador de alguien, o tener no tener la conciencia de poder ejercer nuestros derechos. ¿Cómo le hace el INE para socializar estos temas y para que tanto adentro del instituto como afuera todos podamos entender de una manera más simple todos estos asuntos? ¿Tú me puedes contar? ¿Ustedes me pueden contar? Sí, bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Yo creo que esto que dices es muy importante. Nosotros aprovechamos justamente el espacio del proceso electoral, que como ustedes saben, por ejemplo, ahorita para las elecciones del pasado 6 de junio, hicimos un ejercicio muy amplio de capacitación y sensibilización dirigida a la ciudadanía. Entonces, justamente en ese proceso de capacitación electoral, nosotros insertamos los temas de igualdad y de inclusión y buscamos dejar un mensaje en todas las personas que intervienen en este proceso. Hay que dar cuenta más o menos de las dimensiones, porque si nosotros instalamos el día 6 de junio, más de 162,000 casillas a todo lo largo y ancho del país, es decir, llegamos a todos los rincones de México. Y en todas esas casillas ponemos mensajes respecto de la posibilidad de todas las personas de ejercer su derecho al voto en condiciones de igualdad. Damos un material para que en caso de que cualquier persona cuestione la posibilidad de que una persona que no coincida su expresión de género con los datos asentados en su credencial para votar pueda ejercer su voto. Y además esto ya es la culminación de todo un proceso de capacitación electoral que se da durante varios meses. Si me permiten, me gustaría mucho poder poner un video que tiene la descripción de todas las medidas de inclusión que fueron aplicables para este proceso electoral en las casillas, y ahorita que termine el video les platico un poquito más sobre esta dimensión tan amplia de la capacitación electoral, a través de la cual nosotros llevamos este mensaje de respeto a la diversidad y de la importancia que tiene para el INE el garantizar el ejercicio de derechos políticos de todas las personas en igualdad y sin discriminación. Buenísimo, pues que corre el video. ¿Nos ayudan a que corra el video? ¿Cuáles son las medidas de inclusión aplicables en el proceso electoral? Comencemos con el protocolo de discapacidad, el cual tiene como propósito crear condiciones que permitan que las personas con discapacidad que así lo deseen puedan participar como funcionarias de casilla de manera efectiva y sin discriminación. Los distintos tipos de discapacidad se encuentran clasificados en discapacidad física o motriz, discapacidad mental o psicosocial, discapacidad intelectual, discapacidad sensorial. Hay algunos tipos de discapacidad que no son visibles, como por ejemplo el autismo, que se clasifica como una discapacidad intelectual o psicosocial, que no es perceptible a simple vista. El protocolo de discapacidad establece las medidas para la igualdad en la integración de mesas directivas de casilla, entre las que se encuentran: 1. Informar a la ciudadanía sorteada los derechos político-electorales de las personas con discapacidad y la implementación del protocolo de discapacidad. 2. Difundir y sensibilizar a las y los funcionarios de casilla sobre la inclusión de las personas con discapacidad. 3. Facilitar apoyos técnicos y materiales específicos y/o adecuaciones a los procedimientos de capacitación a las personas con discapacidad que así lo soliciten. 4. Dar un trato igualitario a toda la ciudadanía y aplicar medidas diferenciadas en los casos de personas con discapacidad que así lo requieran. 5. Brindar acompañamiento a las personas con discapacidad que se desempeñarán como funcionarias de casilla. Respecto de esta última medida, la persona con discapacidad que así lo requiera y cuando lo manifieste de manera expresa, podrá ser acompañada pudiendo elegir entre las siguientes opciones: una o un integrante de la mesa directiva de casilla, una o un capacitador asistente electoral,
una persona de su confianza. En el caso de que elija una persona de su confianza, ésta deberá cumplir con los mismos requisitos para ser funcionaria de casilla y estar autorizada mediante un acuerdo del Consejo Distrital, mismo que deberá ser entregado a todas y todos los integrantes de la casilla y a las representaciones de los partidos políticos y de candidaturas independientes. A continuación te decimos cuál es el procedimiento para implementar el acompañamiento a una o un funcionario de casilla con discapacidad por una persona de su confianza. 1. La persona con discapacidad solicita el acompañamiento de una persona de su confianza. 2. Él o la CAE explica el procedimiento y revisa que la persona que brindará el acompañamiento cumpla con los requisitos. 3. Él o la CAE requisita el formato de solicitud y carta compromiso y recaba la firma de la persona con discapacidad y de su acompañante. 4. Él o la CAE entrega la solicitud de acompañamiento y carta compromiso a la o el supervisor electoral para que dé trámite. 5. Él o la CAE informa y sensibiliza a las demás personas funcionarias de la casilla respecto del acompañamiento. 6. Él o la supervisora electoral valida la información y remite la solicitud a la Junta Distrital del INE. 7. El Consejo Distrital aprueba la solicitud y mediante acuerdo autoriza el acompañamiento. 8. Él o la CAE entrega copia del acuerdo de autorización a la persona solicitante y el gafete de identificación a la persona que brindará el acompañamiento, los cuales deberán presentar el día de la elección. Ahora hablemos del protocolo trans. Tiene como finalidad garantizar el ejercicio del derecho al voto, libre y secreto, de las personas trans. Este término incluye a las personas travestis, transgénero y transexuales. El protocolo trans prevé la implementación de acciones y medidas en 2 fases. Fase 1. Acciones durante la capacitación electoral. Son acciones previas encaminadas a integrar el protocolo trans a los programas de capacitación de las y los supervisores electorales, capacitadores asistentes electorales, observadores electorales y funcionarios de casilla a través de la incorporación de las medidas en los materiales didácticos, de la realización de simulacros y prácticas con supuestos en los que participen personas trans, promoviendo la participación de las personas trans y difundiendo las medidas. Por lo cual, el INE ha elaborado materiales del protocolo trans dirigidos a las y los supervisores electorales y CAE, a la ciudadanía en general y a las y los funcionarios de casilla. 1. Tríptico para SE y CAE. Establece las medidas que las y los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales implementarán para capacitar a las y los funcionarios de casilla. 2. Cartel ¿Quiénes pueden votar? Se incluye en el paquete electoral y se coloca en la casilla para informar sobre la emisión del voto sin discriminación. 3. Tríptico para las y los funcionarios de mesa directiva de casilla. Se incluye en el paquete electoral y contiene las medidas que las y los funcionarios implementarán durante la jornada electoral. Fase 2. Medidas para la igualdad durante la jornada electoral. Son medidas que se llevan a cabo durante la jornada electoral dirigidas a permitir emitir el ejercicio del voto a todas las personas trans que cumplan con los requisitos legales, aunque su expresión de género, la apariencia de hombre o mujer, no coincida con la fotografía, el nombre o el sexo asentado en la credencial. Otorgar un trato igual y digno a todas las personas sin distinción. Dirigirse a todas las personas electoras por sus apellidos. Abstenerse de aplicar procedimientos adicionales para confirmar la identidad de una persona. Finalmente, revisaremos las medidas para garantizar el voto y la participación en igualdad de condiciones. Estas buscan eliminar las prácticas de exclusión y que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos político-electorales en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de discriminación, las cuales se clasifican en medidas tendientes a garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio del derecho al voto, las cuales permiten que una persona electora con discapacidad pueda ser apoyada por una persona de su confianza o por una o un funcionario de casilla para emitir su voto. La o el elector que utiliza muletas, bastón o andadera puede solicitar que lo acompañe una persona de su confianza o una o un funcionario de casilla para que le sostenga el cancel mientras vota. Informar a las y los electores que acuden a votar en silla de ruedas o que son personas de estatura pequeña que pueden utilizar la mampara especial.
Las personas con discapacidad visual que acuden acompañadas por un perro guía pueden transitar libremente dentro de la casilla. Cuando se presenta a votar una persona con discapacidad visual, la o el presidente debe preguntarle si sabe leer con el sistema Braille y, en su caso, poner a su disposición la plantilla Braille. Si una o un elector manifiesta que tiene alguna discapacidad no visible, también puede recibir apoyo. Las y los electores que no sepan leer y o que tengan alguna discapacidad podrán solicitar por sí mismas o por medio de alguien más el apoyo de una persona de su confianza o de una o un funcionario de casilla para emitir su voto. Medidas tendientes a garantizar la participación de las y los supervisores y capacitadores asistentes electorales en igualdad de condiciones, las cuales se implementan durante el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de las y los SE y CAE. Es decir, el procedimiento se realiza bajo los criterios de no discriminación. Además, se debe recibir la documentación de una o un aspirante, aun y cuando no coincida su expresión de género con la fotografía, el nombre o el sexo que aparecen en su credencial o comprobante de estudios. Recuerda que toda persona tiene derecho a ser tratada con dignidad y respeto a su integridad física y moral, independientemente de su origen étnico, raza, color, religión, orientación o preferencia sexual e identidad y expresión de género. Bravo, bravo. Pues todo eso es lo que el INE implementa para el proceso electoral. Realmente es parte de una política integral institucional de largo alcance. Si bien se implementa proceso tras proceso esta capacitación, se va teniendo cada vez mayores elementos justamente para garantizar la inclusión. Y bueno, pues como vieron, por ejemplo, capacitamos a todos nuestros supervisores y capacitadores, que son todas las personas que durante los meses previos al día de la elección andan en todo el país tocando en los domicilios de las y los ciudadanos. Y también a todas las personas que se invita a ser funcionarias de casilla, se les da este mensaje de inclusión y se les habla de la importancia de garantizar a todas y a todos el ejercicio del derecho al voto, sin importar sus ideas, sus preferencias. Sí, a veces, o sea, tenemos que ser muy enfáticos en esta capacitación, porque pues quienes reciben y cuentan los votos son ciudadanos, ¿no? Y que muchas veces tienen sus filias, sus fobias, como todas y todos, y es muy difícil realmente penetrar en esas creencias, en esas actitudes, y tratar de modificarlas. Y bueno, pues lo hacemos a través de la capacitación de diferentes materiales de sensibilización, y pues llegamos, por ejemplo, en este proceso electoral, capacitamos de manera un poquito más profunda a quienes fueron nuestros supervisores y CAEs, que fueron 48,000 personas, más de 48,000 personas, y a quienes fungieron como funcionarias y funcionarios de casilla, que fueron 1,461,000 personas. Entonces llegamos con estos contenidos y con este mensaje de inclusión a una parte pues importante de la población. Están educando a más mexicanos que la Secretaría de Educación Pública, ustedes. O sea, ¿qué más diéramos? Porque en los planes de estudio, espero que, saludos a la Secretaría de Educación Pública y a todos los que estén trabajando ahí, pero es que estas cosas son realmente determinantes para cambiar la sociedad. Otra vez, acabas de decir una cosa súper importante. No importa lo que pienses, no importa de dónde vengas, no importa tus prejuicios, no importa tus preferencias, no importa. Aquí las cosas se hacen así porque estamos un paso adelante, ¿no? Y eso es algo súper importante, no nada más, claro, sí, para que salga la elección bien, pero es algo que permea en la sociedad, ¿no? Es algo bien, bien clave. Entonces, eso es una parte, o sea, hacer que los capacitadores tengan la suficiente, valga la redundancia, capacidad de entender a qué se están enfrentando, ¿no? Pero por otra parte también está la normalización de estos temas, de estos asuntos. Mariana, lo platicábamos hace ratito, la forma en la que empezamos a ver de manera cotidiana
a los otros. Tendemos en la sociedad a ver a los demás como si solo fueran nuestra burbuja o como si fuéramos enemigos, sobre todo con todos los discursos de polarización que están ahorita tan en boga, ¿no? Y no nos damos cuenta a veces de las necesidades de los otros o no nos vemos reflejados a través de las propias campañas electorales o no del Instituto Electoral, porque parece como si no nos estuvieran viendo, como si fuéramos invisibles, como si no nos entendieran, ¿no? ¿Qué ha hecho el Instituto en términos de comunicación pública para que poco a poco esto vaya siendo algo de lo que tengamos que hablar menos y que reconozcamos más cotidianamente? Claro. Nada más yo quisiera hacer una precisión de que Siempre esto me no es regañan, sencillo. ya van 2 veces que me regañan. No ha sido sencillo todo el andamiaje que se genera y a pesar de tener este acercamiento con las y los ciudadanos, a mí sí me gustaría decir que es un tema que nos tomamos muy en serio en el instituto. Qué bueno. Tal es el caso de que tuvimos a una persona que fue seleccionada como presidente de mesa directiva de casilla y elaboró un escrito diciendo: yo ya recibí la capacitación, pero yo no voy a aplicar el protocolo trans. Me están ideologizando. Yo estoy en contra de la ideología de género, ¿no? Cuando nosotros sabemos que no es un tema de ideología, es un tema de garantía de derechos humanos, de derechos fundamentales, pero entre ellos los... cuesta para la gente, no todos Correcto, lo... ¿no? no y lo todos vimos saben. en este escrito que a pesar de esta capacitación que recibió esta persona, y más por la figura que esta persona iba a adoptar, que era el presidente de la casilla, dijo: nadie dentro de mi casilla va a hacer la aplicación de este protocolo. Entonces se le respondió: si usted no lo puede aplicar, pues le agradecemos su participación, pero usted no puede ser presidente de mesa directiva en las próximas elecciones, ¿no? Es como si nos hubiera dicho de manera anticipada: voy a contar más los votos, ¿no? Así de grave podría ser la situación. Entonces, el mensaje por parte del instituto es claro. Nosotros y nosotras tenemos que garantizar los derechos de todas las personas, como bien decía Mariana, sin importar ningún tipo de filia, fobia, etcétera, ¿no? Entonces, yo quería hacer esa precisión. Totalmente. ¿No? Y necesario. A diferencia del acercamiento que tenemos con este millón de personas, más los 48,000 capacitadores y funcionarios, el tiempo que tenemos con la ciudadanía es muy pequeño, ¿no? Como parte del instituto. Tenemos sí espacio en radio y TV, pero son espacios de 30 segundos donde tenemos que comunicar estas ideas centrales de inclusión, de no discriminación y de todo el trabajo que realiza el instituto hacia la ciudadanía. Y ahora sí que abusamos de las ideas de personas expertas en temas de comunicación, que complementamos con personas expertas en temas de inclusión y de no discriminación. Yo traigo 3 ejemplos de videos, estos sí son cortitos, de 30 segundos. Me urge verlos. En donde no solo abordamos el tema de la diversidad sexual y de identidad sexogenérica, obviamente también tenemos que incluir los otros grupos poblacionales, ya sea, como bien decía Omar, personas afromexicanas, indígenas, personas con discapacidad. Entonces, en 30 segundos traducimos estas ideas y lo mandamos a la ciudadanía, como tú bien dices, para que puedan ir adoptando también nuestro sentir, nuestra necesidad de esto es una situación de derechos humanos, ¿no? Entonces, si quieren, nos ahorramos la parte introductoria y nos vamos directamente a los videos. Esa es la presentación de Mariana, que no fue necesario utilizar. Sería la otra, por favor. Bueno, si quieres utilizarla, estamos No, está bien. No, ya les di las cifras, que era lo importante. Si alguien tiene alguna pregunta, también puede levantar la mano. Y nosotros Yo no tengo la respuesta, pero espero que ellos sí. pensamos muchas veces que el ejercicio del voto es una cuestión muy sencilla, que todas las personas podemos levantarnos y salir a votar el día domingo, que se asigna la fecha, pero lo cierto es que todas las personas se enfrentan retos, estructuras o discriminación distinta, y la idea del instituto es decir, ese día todas y todos podemos y debemos salir a votar y todos nuestros votos valen lo mismo, ¿no? Entonces lo traducimos en esto. Adelante, por favor, ahí traerán unos videos. Ese es un video que se dirige a la población joven, es esta población que es por primera vez que acude a las urnas, es población entre 18 y 19 años. Los centennials, ya no son los millennials, ¿eh? Ya si les toca vacuna ya no son esos, son los que sí. Hashtag Paremos el calentamiento global. Hashtag Acceso universal a la educación. Hashtag Discapacidad.
Hashtag todos los derechos para todas las personas. Hashtag nos y nosotras. Hashtag paridad de género. Haz que tu voz se escuche. Participa. Este 6 de junio toma tu cubrebocas y sal a votar. Hashtag mi voto sale y vale. INE. Si vemos en 30 segundos, tratamos de identificar estas frases emblemáticas de muchos grupos poblacionales, entre ellos esta parte de todos los derechos para todas las personas, y llevar traducirlos en votos para que se traduzcan también en políticas públicas, como decía Omar, y nosotros como ciudadanas y ciudadanos podamos identificar qué oferta política sí está traduciendo mi necesidad, mis demandas, y votar por ellos, salir a votar el día domingo, ¿no? Entonces es una invitación que se hace a las y los jóvenes con este spot. Padrísimo. Entonces vemos este siguiente, por favor. Selecciones más grandes de la historia. Todas y todos, sin importar origen étnico. Orientación sexual, identidad y expresión de género. Edad, nivel educativo. Condiciones de salud o discapacidad. Tenemos derecho a participar y a votar. Porque nuestro voto cuenta igual. El INE garantiza nuestra participación con protocolos de atención y medidas sanitarias. Sin ninguna diferencia y en igualdad de condiciones. El 6 de junio, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. Ustedes lo están educando más, no solo educando, uniendo otra vez a los que estábamos tan separados en México. Correcto. Entonces, en 30 segundos igualmente tratamos de visibilizar a aquellos grupos poblacionales que lamentablemente se encuentran en condiciones de discriminación o vulnerabilidad, sin caer o reforzar estereotipos. Eso es algo que buscamos mucho con la agencia publicitaria, que no vayamos a caer o reforzar algún estereotipo. ¿Cuál sería el riesgo, por ejemplo? Por ejemplo, que a una persona indígena sí la mostremos de trenzas, claro, con un traje típico, ¿no? Esa caricaturizar. Sería correcto. Otra cuestión que se pide a la agencia publicitaria es que, obviamente sabemos que todas las personas que actúan en comerciales son actores y actoras, pero las personas que se elijan para cierto grupo, representar cierto grupo poblacional, pertenezcan a él, ¿no? Entonces, no estamos pensando en un actor que hace de mujer trans, sino que sí es una mujer que está aceptando participar con nosotras, ¿no? Entonces, aprendan todos los productores de la tele y del cine, ¿no? Porque luego salen los productores de la televisión y del cine con, es que es tan buen actor que puede ocupar este lugar, ¿no? Pues sí, pero también hay una variedad, ¿no? Correcto. No nada más. Sí. Entonces, eso es algo que se ha solicitado mucho a la agencia, se ha ido trabajando con ellos y pues obviamente sabemos que actores y actoras de toda la comunidad, de todas las comunidades existen, entonces encantados nosotros de poder participar con ellos. Claro. Y este último spot refiere los dos protocolos que acaba de hacer mención en el video anterior que presentó Mariana, que son los dos protocolos que hacemos o se ejercen en el día de la jornada electoral, que es el de discapacidad y de personas trans. Por favor. El 6 de junio, las voces y el voto de todas y todos cuentan. El INE aplicará protocolos para que ninguna persona sea discriminada y nada impida el voto libre de cada mexicana y cada mexicano. Conócelos en igualdad.ine.mx. En la urna, todas y todos los ciudadanos somos iguales. Contamos todas, contamos todos. INE. Qué emoción que nos digan eso, ¿no? Todos los días nos refuerzan la idea de que no somos iguales, sí somos. Correcto. Son imágenes muy sutiles, por ejemplo, en el caso del protocolo trans, porque no es que uno vaya de alguna forma llamativa a votar el día domingo, ¿no? O sea, vemos el caso de una mujer que su credencial, su fotografía aparece como hombre, pero su expresión de género ya es de ella y ahí es como lo tratamos de meter de manera sutil, porque así es, yo no tengo por qué referirlo de otra forma cuando salgo a la calle y ninguna persona tendrá que hacerlo, ¿no? Entonces se busca identificar o hacerlo de conocimiento de toda la ciudadanía a través de 30 segundos, ese es el reto que siempre tenemos, que en 30 segundos podamos traducir ello. Entonces ese es el ejemplo que ármense una mañanera de 3 horas. Sí, si tuviéramos ese espacio estaría genial, lamentablemente no, pero es uno de los ejemplos que yo traía para ustedes. Qué gran trabajo están haciendo, qué gran trabajo de difusión. ¿Alguien tiene alguna duda específica sobre estos temas relacionados? Allá, por favor. ¿Cómo garantizar que los candidatos en la paridad de género no utilicen la figura trans para poder interesar a las candidaturas?
Pasa mucho Sí, que tratan de aprovecharse, por ejemplo, en el caso de las cuotas indígenas, ¿no? Por ejemplo. Sí, totalmente. ¿Quién nos puede contestar esto? Sí pasó en el proceso anterior en Oaxaca, sí se presentó el caso de un registro de hombres que se hicieron pasar por mujeres. Ahí requerimos de la denuncia de las personas que conozcan de estas situaciones. Todo se lleva ya en el ámbito jurídico judicial, pero entró ahí en acción el Instituto Electoral Local, nos lo hizo de conocimiento también al nacional. Sin embargo, al ser elecciones locales, primero se resuelve con el Tribunal Electoral Local y de ahí sube al Tribunal Electoral de la Federación, pero sí requerimos ahí el apoyo obviamente de la ciudadanía a que haga este tipo de denuncias, de decir nosotros no reconocemos a estas personas como... Porque es difícil que las autoridades sí se ponen candados, ¿no? Que presenten cierto tipo de documentación, pero en estos casos pues es complicado, toda vez que hay algunas entidades federativas que todavía no tienen el cambio en las actas ¿no? de nacimiento, entonces sí requerimos ahí el apoyo de la ciudadanía para hacer este tipo de denuncias, y en ese caso sí se logró negar el registro de las personas. Bueno, en este caso ya eran personas electas, se les quitó el nombramiento y se les dio a mujeres que venían de manera consecutiva más abajo en el listado, ¿no? Pero sí se requiere ahí el actuar. Correcto. Sí. Sí, en el caso de personas indígenas es distinto porque sí se le pide a la comunidad un escrito de que hacen constar que esa persona pertenece a la comunidad indígena. En el caso del sexo hombre-mujer es complicado, más si no hay por ejemplo, pensemos en el estado de Puebla, que el registro civil todavía no tiene el procedimiento del cambio de sexo en el acta de nacimiento. Entonces es un acto de fe del dicho de la persona, del partido político que está malintencionado y hace este cambio en el registro de las candidaturas, pero con ello pues sí requerimos que sea más bien la ciudadanía que refiera a esto. Bueno, si les digo que el INE va de avanzada, pero no todos vamos al mismo ritmo, ¿no? Además, creo que no puede ser de otra manera. Tiene que ser un acto de fe. Cuando uno vota, cuando nuestros vecinas y vecinos están contando el voto, es una enorme construcción de fe, ¿no? De apoyo mutuo. Entonces, no podría ser también para las distintas comunidades también tener fe y creer en las personas. Creo que el INE tiene que partir de ahí y las y los ciudadanos tendríamos que informarnos, ¿no? Por ejemplo, está el sistema Conóceles, en donde podían consultar cuál era la agenda de su diputado, su diputada. Esto fue a nivel federal y de alguna manera uno podría entender, es parte de la comunidad trans, tiene una agenda trans y entonces le vamos a exigir como comunidad trans que empiece a trabajar para la comunidad. Entonces creo que por ahí tendría que ser, esa fe tiene que ser acompañada también por nuestra participación activa como ciudadanas y ciudadanos. Sí, tenemos que dejar de creer y empezar a pensar, ¿no? Ya eso de estar creyendo nada más no es suficiente. Por allá había otra pregunta. Hola, muy buenas. Hola. Muy buenas tardes. ¿Qué pasa cuando dentro de su institución las personas trans van a hacer este cambio, ¿no? Lo reitero, lo menciono mucho por la población que yo llevo y las quejas que yo recibo, el trato que reciben ellas de la institución pues del cambio de género, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes hacen para capacitar a estas personas? Porque más allá de la capacitación creo que es humanidad, empatía. Empatía. Porque yo conozco gente que puede estar muy bien capacitada pero no es empática. Claro. ¿Sí me explico? A eso voy. Si no, yo conozco que van y se quejan y los corren. Pero creo que regresamos a lo mismo porque esta persona se va igual, se queda igual y va al siguiente trabajo a actuar de lo mismo. ¿Qué hacen como equipo para sostener este tipo de agresión? Muy buena pregunta. ¿Quién las quiere contestar? Pues, ¿te referirías al personal que tenemos en módulos? Al módulo. Okay. Las personas que tienen contacto con los ciudadanos y que no son empáticos y que a lo mejor puede haber sanciones internas, pero no necesariamente eso acaba cambiando la actitud de la gente. Sí,
lamentablemente, pues sí, sucede en eso. Como tú bien refieres, por mucho que estén capacitados y capacitadas, es una cuestión de empatía, de convicción, de sensibilización. Creo que se ha avanzado demasiado, sin embargo, si hay una sanción o a lo mejor llamada de atención. Yo no he sabido de casos de despido, lamentablemente, pero se les hace un llamado y se les vuelve a dar una capacitación adicional en estos casos, pero pues es difícil, ¿no? Yo sé que de ahí obviamente se prende un foquito rojo y hay una persona que monitorea el trabajo de las personas que trabajan en el módulo y obviamente va a poner mayor atención a que esta persona brinde la atención adecuada a la ciudadanía que se acerque, ya sea para personas trans. También hay una mala o mal trato hacia personas con discapacidad, personas que se vean con cierto nivel adquisitivo por la ropa que llevan, etcétera. Entonces, sé que ahí podríamos, o lo que yo entiendo es que la persona que lleva el monitoreo de estos módulos, pues va así que poniendo mayor atención a que el trato que brinda esta persona sea diferente en las consecuentes ocasiones que dé la atención a la ciudadanía. Digo, yo no soy la persona directamente del registro que opera los módulos, es otro compañero, pero digo, para ser muy específicos en este caso, hablen a INETEL cuando suceden este tipo de cosas y a través de INETEL nos llegan las quejas sobre el comportamiento de nuestros módulos. ¿Cuál es la forma de hablar? Ahorita te conseguimos el teléfono, lo traigo aquí en la mano, pero ahorita me lo consiguen antes de que... Buenísimo. Para que puedan hacerlo y digamos, podamos transitar este tipo de comportamientos. La verdad es que, en efecto, porque están mezclados también derechos laborales con nuestro personal, que no es, el INE no es perfecto ni tampoco es personal, hemos avanzado mucho, pero tenemos importantes áreas de oportunidad, hay compañeros que no asumen ese tipo de cosas, pero en principio lo que hacemos cuando se presenta algún tipo de irregularidad, no solamente en materia del trato discriminatorio, sino incluso de manejos irregulares de la información o alguna otra cosa, pues lo primero que hacemos y de manera inmediata es separarlo de la atención al público, ¿no? Ya lo ponemos en algún lado mientras sigue el procedimiento, digamos, normativo interno de sanción, pero mientras lo quitamos evidentemente de la atención al público, pues para que no comportamientos, porque iba a comentar hace rato que Mónica nos hacía favor de presentarnos los videos, que este asunto de los 30 segundos siempre es por los espacios que se tienen en los medios de comunicación televisivos. En las redes sociales, es correcto, es correcto. No, lo hacemos. Sí. Pero también tenemos el espacio de las redes sociales y también tenemos la reproducción en pantallas en nuestros módulos de atención ciudadana, y que son bien importantes porque son más de 800 los que tenemos en el país y realizamos 15 millones de trámites aproximadamente al año. Entonces, tenemos déjeme decirlo de esa forma, una clientela cautiva también de esa información, claro. Y que también es bien importante por la pregunta que hacen, pues que se lleven el ejemplo del trato también de la ciudadanía. Esto no solamente para quienes son trans o tienen otra identidad de género, sino también para la gente que es heterosexual. Que visualice, todos los seres humanos, sí, que visualice cuál es el trato que les damos a grupos que parecen tener diferencias, ¿no? Que yo siempre creo que no las hay porque las diferencias entre las personas siempre son mínimas y simplemente las magnificamos, ¿no? Claro. Estamos a punto de terminar con este panel. ¿Hay alguna otra duda? Si la hay, la decimos. Si no, ahorita van a estar aquí los funcionarios del INE un ratito en lo que acaban de salir de las instalaciones. Si alguien tiene alguna duda en particular que les quiera expresar, yo nada más les pediría una última reflexión a todos para que podamos... Si quieres, yo inicio porque iba a decir el número, pero por primero... favor. A ver, el número, anótenlo, por favor. Que es 800, o sea, es gratuito, por cierto, 43 32 000. A ver, otra vez, 800. 800 43 32 3 ceros al final. Perfecto. Pues ahí se pueden reportar todas estas. Exacto, y también dudas y demás. Y pero dudas también, y por todo supuesto, ahí en ese teléfono les van a atender. Perfecto. Pues una última reflexión, por favor. Sí, muy rápida. O sea, la verdad es que yo vengo a este tipo de foros, este tipo de eventos, muy esperanzado de que podamos cambiar nuestra sociedad, de que más allá de lo que haga el Instituto Nacional Electoral al interior, lo más importante es poder llevarlo al exterior y poder convencer a todas y a todos
de que podemos ser una sociedad incluyente y que podemos de verdad lograrlo, más allá de que haya espacios que son más difíciles que otros de permear. Tenemos una agenda muy importante con los partidos políticos, por eso que ya se ha comentado. Tenemos una agenda muy importante con nuestros gobiernos, porque yo siempre les digo, yo en mi trabajo lidio todos los días, y lo digo de buena manera, con partidos políticos. La Comisión Nacional de Vigilancia es un órgano integrado por representaciones de partidos, y en las pláticas, digamos, cortitas, siempre les digo que la mejor forma de hacer política es gobernando bien. Sí. No llegar a los periodos electorales y tirar discursos que a veces son muy atractivos, pero que la mejor forma de hacer política y hacer campaña es gobernando bien. Ojalá esos espacios de gobierno y políticos pronto se sumen a estos esfuerzos inclusivos, y espero pronto vernos aquí y también espero pronto que, como decía al principio, no vengamos solamente a promover y también a festejar, sino que ojalá estos foros pronto en nuestra sociedad mexicana solo sean para festejar y ya no sea necesario promover. Así será con el trabajo de todos. Mónica. Mariana. Mariana, perdóname, Mariana. Sí, bueno, pues... Me faltaba que me regañaras tú, Mariana. No, Mario. En realidad, creo que es muy importante tener estos espacios para nosotros, si bien el tema de la formalidad jurídica que tenemos que tener para emitir la credencial para votar o para permitir el ejercicio del derecho al voto, pues a lo mejor no es un tema tan atractivo, ¿verdad? Pero estas medidas que el INE implementa, necesitamos que se conozcan por parte de la comunidad trans, que las personas sepan y tengan la certeza de que pueden acudir al módulo a tramitar su credencial, y que las personas que están en el módulo tienen todas las indicaciones necesarias para garantizar que puedan sacar su credencial con la identidad sexogenérica que prefieran, y también que puedan ir a votar, que no se detengan, que no tengan esa duda de, ay, pero es que qué tal, como mi credencial todavía no tiene el sexo que ahorita represento. O sea, no pasa nada. Creo que es muy importante que nos ayuden a dar a conocer que el INE tiene estos protocolos y que estamos tratando de avanzar en estas medidas de igualdad, y pues esperemos que pronto, dentro de algunos pocos años, ya no sean protocolos y que ya esté completamente normalizado este tema de la igualdad en el acceso a los derechos políticos de todas las personas. Bravo, ojalá que sea así pronto. Bravo. Una última reflexión, por favor. Pues sí, la parte que decían hace un momento, la empatía. Creo que al final en el INE somos servidoras y servidores públicos. Y algo que tenemos que hacer es saber escuchar, poner atención, sí, ¿no? Una escucha activa, no tener como el prejuicio de mi trámite administrativo, mi visión de sociedad, sino escuchar realmente a las otras personas. Eso es como el eslogan, ¿no? Dar amor, ¿no? Amor para todas y todos. Y en el momento en que nosotras y nosotros nos abrimos también para escuchar, creo que ocurre algo también muy importante, nos comprendemos a nosotros mismos. Entonces, claro, es muy importante saber escuchar. Yo creo que eso es también dar amor, ¿no? Bravísimo, claro que sí. Gracias, gracias, por favor. Pues yo soy una convencida de la democracia. Desde la institución defendemos día a día la democracia, y la única forma de fortalecer este sistema político es con la participación de todas y todos en condiciones de igualdad y no discriminación, y en eso trabajamos día a día, y pues no queda más que ir acompañada de comunidades como ustedes para fortalecer nuestro sistema democrático en México. Muchísimas gracias. Pues si estamos buscando aliadas, aliados, aliades, el INE yo creo que es esa institución aliada que siempre está, insisto, un paso adelante, y que tenemos que defender y salvaguardar su trabajo y su honor, que buena falta nos hace en este país. Muchas gracias a ustedes, gracias a todos, gracias a Law for All, y sigan, ya casi termina Law for All, pero seguimos. Gracias.